Muy buenas noches. Adelante. Ya empezó. Muy bien, son las 19 horas y vamos a iniciar esta nueva conferencia de prensa sobre la situación de coronavirus 2019. Y como ya es costumbre, vamos a compartir el informe técnico sobre la situación actual en el mundo, la situación actual en México, y el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, comentará nuevamente y todos los días sobre las intervenciones del protocolo de mitigación que son apropiadas a esta fase. Segundo, tenemos un invitado de lujo que es el gobernador del estado de Baja California Sur, el gobernador Carlos Mendoza Davis, quien además es presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y él comentará sobre un evento importante de hoy que ya habíamos anunciado, que fue una reunión de la Secretaría de Salud Federal y las instituciones de salud federales con los 32 estados y que fue convocada por la CONAGO. Y ese es el programa de hoy. Yo serviré prácticamente de moderador, nada más entre el doctor Alomía y el gobernador haré algún comentario específico y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas sobre este tema. Adelante, doctor Alomía, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, señor subsecretario. Si podría apoyarnos con la primera lámina, que es precisamente con la que abrimos todos los días en relación al panorama internacional en las últimas 24 horas de COVID-19. Como pueden ver, se suman 2.220 casos a nivel internacional para un total de 93.090. Así también se suman 4 nuevos países que en el día de ayer no estaban todavía oficialmente notificados sus casos. Hacen un total ahora de 76 países en el mundo que tienen al menos confirmado un caso de COVID-19. De estos 4 que se sumaron en las últimas 24 horas de manera oficial, ya comentábamos 2 de ellos que serían de importancia para nuestra región. En el día de hoy ya salen como tal confirmados. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, tenemos ahora nuestro panorama nacional. Continuamos con 5 casos confirmados de COVID-19, todos ellos importados, ya lo habíamos comentado. No, en las últimas 24 horas no tuvimos ningún resultado confirmatorio nuevo. Lo que ustedes sí pueden ver es que se incrementa el número de casos negativos, es decir, han entrado más casos sospechosos. Varios de ellos se han negativizado a través de los resultados, por lo que ahora tenemos 112 negativos y bueno, del saldo quedan 26 casos sospechosos cuyos resultados en el hoy ya están en cada uno de sus laboratorios estatales de salud pública y en la medida que ellos van procesando y van emitiendo resultados, nosotros vamos integrando a la información. Como ustedes ya sabían, nuestros 5 casos confirmados se mantienen con, de hecho, 3 de ellos ya están asintomáticos y 2 solamente tienen sintomatología muy leve, que es prácticamente la fase final de la resolución de su enfermedad. Y el el contacto que salió positivo y que fue clasificado como portador, igual se mantiene asintomático en las últimas 24 horas, por lo tanto sigue teniendo esta clasificación. Quisiéramos pasar a la siguiente diapositiva y resaltar esa información que en su momento compartimos con ustedes el fin de semana, que tiene que ver precisamente con los 3 escenarios que se han estimado puedan suceder en México y con el tema de COVID-19. El primero de ellos, la importación viral, que es precisamente el que iniciamos a partir de que se confirmó el primer caso importado de estos 5 que actualmente ya tenemos. El segundo, que es la dispersión comunitaria, que es cuando los casos importados, conocidos o no conocidos, empiezan en su momento a generar transmisión ya a nivel comunitario, y el escenario epidémico, que es cuando obtenemos ya un incremento importante en la curva epidémica y por lo tanto una carga de enfermedad, es decir, mucho más cantidad de casos. Queremos resaltar que para muchos de los escenarios se están planteando intervenciones de prevención y control que precisamente tienen el objetivo de mitigar y en su momento más adelante también contener la dispersión de
del contagio, del virus, y por lo tanto no tener cargas de enfermedad tan elevadas en los diferentes escenarios. En el que actualmente nos encontramos, que sería el de importación viral, ustedes pueden ver que esas intervenciones, esas acciones que se estarían solicitando van precisamente acorde a un escenario en el cual todavía no tenemos presente el virus circulando en la comunidad. Para el escenario de importación viral y específicamente lo que tiene que ver con el saludo entre personas, en el hoy no hay una recomendación de ninguna restricción. Para el tema de espacios públicos cerrados, tampoco hay la indicación, al igual que en espacios abiertos, de alguna actividad de restricción o de control. Para escuelas, preparatorias y universidades, así como para los lugares de trabajo, en el hoy la acción a llevar a cabo de manera conjunta con todos los actores que intervienen en estos dos campos de trabajo es precisamente la difusión de mensajes preventivos, es decir, estarnos preparando, estarnos capacitando en cuáles serán sí las actividades que tendríamos que llevar a cabo en un escenario 2 o más importante aún, cuáles son las actividades que en un escenario 1 podemos llevar a cabo para prevenir las enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID-19. Esta información vamos a estarla recalcando para cada uno de sus escenarios en las diferentes conferencias con la intención de que puedan llegar a la población y además se van a estar reforzando con mensajes directos de promoción de la salud que además se estarán lógicamente también poniendo en práctica y operacionalizando en los niveles locales. Sería todo, señor secretario. Muchas gracias, doctor Alomía. Si me pasan la siguiente diapositiva. Yo quisiera nada más dar la introducción de esta reunión, de lo que ocurrió en esta reunión, retomando las palabras del secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela, que enunció al inicio de la reunión. El gobernador Mendoza Davis nos hará el favor de relatar el contenido de la reunión y los logros importantes. El doctor Alcocer señaló al darles la bienvenida a los gobernadores y sus representantes, en algunos casos los secretarias y secretarios de salud, que es extraordinariamente importante el trabajo coordinado que estamos teniendo a nivel nacional, el gobierno federal, los 32 gobiernos estatales y en cada uno de ellos todas las instituciones que conforman la administración pública, tanto la federal como las estatales. Y mencionó estas palabras clave que son confianza, colaboración, coordinación y comunicación. Confianza, colaboración, coordinación y comunicación, como los 4 Cs, decía el doctor Alcocer, que nos llevan a responder efectivamente ante el coronavirus. Y es interesante resaltar que en estas 4 Cs está al centro la 5ª C, que es precisamente la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. Esto es crucial porque debemos tener muy claro que en México existen autoridades de salud claramente definidas por la Ley General de Salud y en estas tenemos al secretario de Salud y tenemos también a los 32 gobiernos estatales. Y gracias a esta coordinación, con estas 5 Cs, podemos enfrentar apropiadamente el reto de la epidemia de coronavirus 2019. Señor gobernador, le pido si es tan amable. Está pesadito, sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy aquí. Agradecerle la invitación al señor subsecretario Hugo López-Gatell y el acompañamiento al doctor José Luis Alomía y comentarles un poquito lo que aconteció el día de hoy en la Secretaría de Salud, la razón y el desarrollo de la reunión. A instancia de los gobernadoras y gobernadores del país, surgió la inquietud de reunirnos con las autoridades del orden federal en materia de salud a raíz de esta situación que estamos viviendo y que ha generado todo el tema de COVID-19 o coronavirus, no solo en México, sino en el mundo, y sentíamos que era muy necesario el juntarnos, el trabajar juntos de manera coordinada, no solo como lo vienen haciendo, por supuesto, todas las secretarías de salud, sino también al más alto nivel de autoridad, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales.
Fue así que debo reconocer desde el principio el señor secretario de Salud, los señores directores del IMSS, del ISSSTE y del INSABI, el propio subsecretario López-Gatell, todos manifestaron un entusiasmo muy importante y coincidieron en la pertinencia de celebrar esta reunión que hoy se sostuvo en las propias oficinas de la Secretaría de Salud. ¿Qué les podría yo platicar a propósito de esta reunión? Que el gran acuerdo fue precisamente en función de estas 4 Cs que acaba de señalar el señor subsecretario López-Gatell y que engloban en sí la importancia que tiene una buena coordinación, una muy buena colaboración, por supuesto una gran solidaridad entre todas las instituciones y reconocer que en esto, y lo señalé así en la reunión y lo repito aquí, en la obviedad de lo que les voy a decir estriba la importancia, debe de ser estrictamente un tema de neutralidad política. Y así, por supuesto, lo es, y así ha venido siendo, no es que se haya acordado el día de hoy. Un tema de la seriedad como la llegada de un virus nuevo, pues es un tema que no respeta, por supuesto, diferencias geográficas, muchísimo menos diferencias ideológicas ni diferencias de ningún tipo, y es un tema que si nos pega o en la intensidad en que nos pegue, nos va a pegar a todos y todos debemos de tener con qué responderle. Les decía yo a mis compañeros y compañeras gobernadores y secretarios de salud que es un tema en donde estados y federación nos tenemos que poner del mismo lado, empujar en el mismo sentido con todas nuestras fuerzas al mismo tiempo para que junto con la sociedad podamos ponerle cara y hacerle frente a una circunstancia como esta. Comentábamos y platicábamos que ya no es una pregunta de si va a llegar el virus ya está aquí. Tenemos 5 casos desde hace varios días confirmados y lo que es de esperarse es que necesariamente se confirmen más adelante algunos más y que se generalice su presencia en el resto de las entidades del país. De que eso va a suceder, pues sería difícil ponerlo en duda. Lo que debemos de hacer y para lo que estamos trabajando juntos es para que si ha de suceder que se generalice en el país, no se generalice en un tema de dispersión y muchísimo menos en un tema epidémico. Y si esto habrá de suceder, que se haga con mucha gradualidad y para eso es importante todas las acciones de prevención y de cercos sanitarios que se hagan, porque el mayor riesgo sería que se viniera una epidemia de manera muy rápida, intempestiva y que saturaran la posibilidad de los servicios de salud con los que cuenta no los estados ni la federación, sino el país como tal para atender una contingencia como esta. Si logramos que la entrada del virus sea gradual, pues cada día nos va poniendo en mejores circunstancias, mejor organizados, mejor apeltrechados, con mejores insumos, con mejores capacidades para poder, por supuesto, enfrentarlo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en estos días en tanto eso llegase a suceder? También hay que hablar de la temporalidad del virus, de la estacionalidad. Tenemos expectativas de que, así como sucede con el virus de la influenza, en la medida en que vaya cambiando la temperatura y se aleje el invierno y las temperaturas frías, pues la posibilidad de que tengamos un mejor manejo y sea más gradual la contaminación, pues será todavía mejor. Pero este tiempo, que es muy bueno, lo debemos de aprovechar pues para revisar, por supuesto, nuestros insumos, para revisar nuestros canales de coordinación, para traer a los trabajos organizados, no solo a los entes públicos, sino también privados, que tienen herramientas, información valiosa, como por ejemplo los aeropuertos, se hablaba, los propios puertos, y que pueden ayudar a una mejor toma de decisiones de parte de todos los que estamos aquí involucrados. Poder revisar el nivel de operación que tiene la infraestructura y el equipamiento con el que estamos instalados y podernos organizar muy bien en un tema que se llama reconversión hospitalaria, que no es otra cosa más que determinar de cuántas camas hospitalarias pudiéramos llegar a disponer en cada uno de los estados, en los diversos instituciones del sector salud para atender una contingencia como esta, porque hay que decirlo también, no solo se trata de atender esto, hay muchos otros padecimientos que tiene la sociedad y que también debemos de atender de manera simultánea.
Fue un diálogo muy enriquecedor el hecho de que hayan participado las 32 entidades federativas, ya sea con su gobernador y o con su secretario de salud. Habla del interés y la disposición que tenemos. El acuerdo fue trabajar juntos, trabajar de la mano, con cada día mejores niveles de coordinación y con una solidaridad absoluta, entendiendo que en esto nos tenemos que ayudar los unos a los otros y también ponernos de acuerdo para poder comunicar de manera más contundente y conjunta. Es muy importante transmitirle a la sociedad que la verdadera fuerza para enfrentar una circunstancia como esta, una crisis como esta, radica en la sociedad más que en los hospitales. Nosotros somos reactivos como instancias del sector salud a los hallazgos que se puedan dar a través de los laboratorios estatales de salud pública, pero es la prevención que esa se da dentro de nuestros hogares con todo lo que se ha venido diciendo, no saludarnos, lavarnos las manos con manera frecuente y demás, la que nos va a generar la posibilidad de contener de manera adecuada este tema. Se tomaron dos acuerdos muy importantes. Una, que habremos de comenzar a comunicar de manera conjunta el sector salud y la Conferencia Nacional de Gobernadores para utilizar la potencia de los gobiernos de los estados en las entidades federativas, los acuerdos que se vayan tomando con relación a cómo le vamos haciendo frente a esta contingencia. Y la otra es que habrá de participar la CONAGO a través de la coordinación de nuestra Comisión de Salud al interior de nuestra conferencia en las diversas instancias colegiadas de toma de decisiones que tiene el sector salud, de nuevo, para que podamos las entidades federativas enterarnos de primera mano a propósito de los acuerdos que ahí se van tomando, poder tener una voz a través de la cual podamos estar haciendo también, por supuesto, los comentarios que se consideren pertinentes y lo más importante, pues que todos estemos en la misma línea para poder acatar y para poder darle seguimiento a las decisiones que se vayan tomando. La disciplina y el orden en esto son fundamentales, en eso, por supuesto, también coincidimos y debemos de apegarnos a lo que vayamos acordando, por supuesto, para una mejor atención de esta pues, circunstancia que estamos hoy viviendo. Creemos que si bien es cierto es algo que hoy nos preocupa, por supuesto, también es algo que nos ocupa y que si hacemos sociedad y los tres niveles de gobierno, también acordamos pues traer a la mesa y pedir el apoyo de la autoridad más cercana a la población, que es la autoridad municipal. Afortunadamente mañana estoy yo en una reunión con la Federación de Municipios del país como presidente de CONAGO y me comprometí ante las autoridades del sector salud a hacer este llamado a las autoridades municipales también a que converjan con nosotros en la importancia de ponernos de nuevo todos del mismo lado. Entonces, comunicar de manera conjunta y que CONAGO participe en estos órganos de decisión colegiada para poder hacer más expeditos y más efectivos y eficientes y eficaces los acuerdos que ahí se tomen. Afortunadamente, mañana sesiona por un par de días en el estado de Guanajuato el Consejo Nacional de Salud, instancia en la que están todos los actores involucrados del sector y representados todas las entidades federativas del país por sus secretarias o secretarios de salud y tendremos pues un par de días más para poder seguir hablando de este tema que seguramente ocupará un espacio muy importante en la agenda de este Consejo y podremos llegar a acuerdos todavía más precisos, a acuerdos todavía más eficientes, a acuerdos más eficaces que nos permitan pues que cada día estemos mejor coordinados para hacerle frente a esta circunstancia. Eso es lo que yo podría comentarles hasta este momento y decirles que en su momento, si tuviesen alguna duda, estoy muy a sus órdenes para contestarla. Muchas gracias, gobernador. Gracias, pues abrimos sin más a preguntas. Vamos a tomar aquí las dos primeras, luego dos acá, luego rezamos con mujeres y así nos vamos. Adelante, Ruth Velázquez. Sí, buenas tardes. Sí, Ruth Rodríguez, columnista de Excelsior. Preguntarle al señor gobernador, ¿cómo se encuentran los estados? ¿En verdad ya revisaron sus insumos? ¿Les va a hacer falta? ¿Ustedes estarían a favor de un fondo de contingencia que les dieran recursos precisamente para enfrentar el coronavirus? Y al doctor Gatell, preguntarle, perdón que me salga del tema, pero ahorita está lo de Pemex, saber qué pasó en el hospital,
quién es el proveedor de esta heparina sódica. Se habla que este medicamento incluso puede estar falsificado. Si nos pudiera comentar un poco más de esto. Gracias. Y el sarampión. La vacuna. ¿Qué pasó con la vacuna? Gracias. Muchas gracias, Ruth, por tu pregunta. Comentarte que los estados tenemos perfectamente cuantificado cuáles son los insumos y las capacidades que tenemos para hacerle frente a esta contingencia. Y por supuesto que no tenemos en nuestros almacenes lo que necesitaríamos el día de mañana si esto se convirtiera en una epidemia, pero no quiere decir que no se puedan adquirir de nivel centralizado y que podamos tenerlos en disposición cuando se vayan demandando. Lo que hoy tenemos en cada uno de los estados es una fortaleza suficiente para el momento y la etapa que estamos viviendo y para una predecible y posible incremento y llegada del virus a todo el resto del territorio nacional. Yo creo que no hay por qué preocuparse en estos momentos. Lo que nos debe ocupar es cómo hacemos para que este incremento se vaya dando de manera gradual y no vaya, ahí sí, a rebasar las capacidades instaladas que tenemos, tanto en recursos materiales como en recursos humanos, y diría yo en recursos financieros no, porque esos se pondrían a disposición tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales en una circunstancia de emergencia los que se necesitaran, pero hay que recordar que a veces no es solo el dinero, sino que hay veces que el dinero no alcanza a comprar porque se agotan algunos insumos o algunos reactivos que pudieran ser necesarios para atender esta contingencia. De ahí la importancia de mantener la calma y de comprender que la humanidad y nuestro país ha pasado por experiencias como estas, en donde se han corrido incluso riesgos mayores y se han podido sortear de manera adecuada. Y estoy convencido que en nuestro país, con el concurso que tenemos de coordinarnos y la convicción de que se trata no solo de una obligación legal, sino de un imperativo moral por el tema de que se trata, vamos a poder hacer las cosas bien. Entonces, los fondos, pues sí los tenemos que prever, pero al final del día no será seguramente un tema de recursos, sino un tema de organización los que nos permita atender de manera adecuada esta circunstancia. No, de cuánto dinero se requiera, no, porque no sabemos ni cuánto se van a contagiar, ni con qué velocidad va a suceder. Eso es absolutamente impredecible. En continuidad de lo que dice el señor gobernador, y retomo sobre eso, lo hemos estado explicando, el tema del fondo. Como bien dice el señor gobernador, y lo hemos también dicho, no existe una manera científica de decir a ciencia cierta cuál es la velocidad en que esto se va a propagar. La responsabilidad que puede tener una autoridad, en este caso del país o de los estados, y con mayor razón trabajando de manera armónica y conjunta, es tener a su lado y como base la ciencia. Y la ciencia lo que permite, existen muchas metodologías para hacer estimaciones, y estas estimaciones nos han permitido hacer escenarios. Y es exactamente lo que explicó el doctor Alomía y lo vamos a estar diciendo todos los días. Estos escenarios lo que nos permitieron, y esto estamos hablando ya desde hace 4 semanas, es identificar la lista de insumos que corresponde con los protocolos de atención. Es decir, la atención necesaria a esta situación de salud pública incluye varios aspectos. Y son precisamente los lineamientos técnicos que fuimos presentando públicamente conforme se prepararon a lo largo de los 2 meses de preparación. A saber, lineamiento de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio, lineamiento de atención médica, lineamiento de control de infecciones. Y tenemos otras guías técnicas específicas para el manejo de las situaciones en distintos espacios concretos, como la escuela, como los aeropuertos, como otros medios de transporte, como los espacios públicos, etcétera. Esto, además, nos permite saber qué insumos se van a necesitar y en qué momento se van a necesitar. Pero reitero lo que dice el gobernador, no hay manera de saber en forma precisa en qué momento va a empezar, pero estamos preparados para recibir cada uno de estos escenarios. 1, importación; 2, transmisión comunitaria; 3, epidémico. Y aquí lo digo también porque el presidente Andrés Manuel López Obrador
reiteradamente ha marcado la importancia de la coordinación al interior de la Administración Pública Federal. Las atribuciones para coordinar la respuesta a esta epidemia son clara, explícita y exclusivamente de la Secretaría de Salud. No quiere decir que lo va a hacer sola, porque para eso se necesita la coordinación multisectorial. La instancia legal para coordinar la respuesta a esta epidemia se llama Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que es una instancia colegiada sectorial y multisectorial. En los gobiernos estatales, y también en esto es importantísimo, la participación de las autoridades estatales representadas por las y los titulares de los poderes ejecutivos estatales, existe el correspondiente, los comités estatales para la seguridad en salud. Y existe también el elemento complementario que son el Comité Nacional de Emergencias y los comités estatales de emergencias. Como les hemos comunicado, tuvimos hace unos pocos días una reunión conjunta del Comité Nacional para la Seguridad en Salud con el Comité Nacional de Emergencias que preside Protección Civil. Y resolvimos que esto no tiene características para considerarse en este momento una emergencia y por lo tanto el Comité Nacional de Emergencias no va a ser quien coordine la respuesta. El propio Comité Nacional reconoce que va a ser el Comité Nacional para la Seguridad en Salud quien coordine esto. Ahora, en ese comité participa la Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación Pública, Comunicaciones y Transportes, Turismo, Marina, Defensa, etcétera. Es decir, todos y todas las instituciones. Entonces, lo dejo en claro en ese sentido porque cualquier idea de crear o no fondos, de realizar compras de insumos, está supeditada a las decisiones con fundamento técnico que establezca el Comité Nacional para la Seguridad en Salud, que preside el señor secretario de Salud, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos ninguna atribución en Secretaría de Salud para crear o no crear fondos. Eso es una atribución de la Secretaría de Hacienda, pero la rectoría en materia del manejo de este fenómeno es de salud, ¿no? Entonces eso. Ahora, yo tengo pendientes dos, ya lo preguntaron, el tema de Pemex y el tema del sarampión, y el señor presidente me instruyó, yo veo las mañaneras todos los días, sé que me instruyó al final de la mañanera informar sobre Pemex. Sin embargo, les propongo que agotemos primero el tema de coronavirus, porque todos me van a preguntar de lo mismo, y luego retomamos sobre los otros dos temas. ¿Sí están de acuerdo? Estaban en la lista la compañera, aquí Jaime Hernández, el compañero, y luego rezamos con mujeres. No, Blanca, usted llegó después. Está la compañera atrás y luego Blanca. Hola, para el gobernador, preguntarles si en esta reunión se habló sobre si ustedes están de acuerdo en que ahorita estemos en esta primera fase y que no existan estas restricciones que han estado solicitando, que ha pedido precisamente senadores y diputados de otros partidos políticos, ¿no? Saber cuál es la visión de los gobernadores con respecto a esto, y también preguntarle al subsecretario. Alfonso Romo señaló en una reunión de antier que sí estamos en una emergencia nacional con respecto al coronavirus, que es contrario a lo que usted nos había señalado, y él en algún momento dijo que hubo una reunión de gabinete donde se señaló que no tiene que ser burocrática la posible liberación de estos recursos. Y para el director de epidemiología, si me podría mencionar cómo se harían campañas informativas específicamente en esta primera fase para universidades, escuelas públicas, o bien se haría una campaña nacional a través de tiempos oficiales, o cómo sería para cumplir con este requisito. Gracias. ¿Arranco? Por favor. Muy bien. Comentarte que lo que se señaló ahorita en una lámina a propósito de las tres fases, la importación, la dispersión y la epidémica, fue platicado y abordado con amplitud en la reunión con CONAGO y el sector salud.
decirte que estamos absolutamente de acuerdo en que estamos ahorita en una etapa de importación. Los 5 casos que se han determinado positivos, está claramente ubicado el origen y estamos perfectamente de acuerdo en que en estos momentos no se requiere de ningún tipo de limitante como las que tú habías señalado, comenzar a tomar medidas precipitadas que si ayudaran yo creo que ninguno de nosotros tendría ningún empacho en pensar en que las hiciéramos, pero no son de ninguna ayuda ahorita. En este momento y con la idea por supuesto de que la etapa de importación se pueda prolongar y tarde mucho en llegar a una etapa de dispersión, en estos momentos el poder trascender con información de carácter preventivo y dar seguimiento específico a aquellos casos que se reputan sospechosos es absolutamente lo medular. Seguramente es una información que también les han dado, pero es una fortaleza que hay que señalar. Hoy hay 29 laboratorios estatales de salud pública certificados en todo el país que pueden hacer en los estados las pruebas y los resultados que en principio solo venían haciendo algunos laboratorios centrales como el INDRE. Y esto nos da una fortaleza muy importante porque el caso sospechoso es una alerta, pero lo que detona de verdad el que se desenvuelva el personal del sector salud y se hagan los cercos y los seguimientos epidemiológicos es la confirmación de un caso como este, y para eso la oportunidad es esencial. Entonces hoy digamos así, las pilas, el esfuerzo se puso en poder certificar estos laboratorios estatales por parte de la Autoridad Central de Salud. Hoy estamos plenos y confiados de que se hace el trabajo con la misma calidad en los estados de lo que se puede hacer a nivel central. Y eso nos da una capacidad de respuesta muchísimo más rápida porque las muestras no tienen que llegar para acá y no saturamos unos cuantos laboratorios con muestras de todos los estados. Entonces, eso es lo verdaderamente importante ahorita. Estamos tomando decisiones que están en línea con lo que están haciendo todos los países del mundo, con lo que marca la Organización Mundial de la Salud, y mientras no haya evidencia en contrario, lo que tenemos que hacer es apegarnos a las mejores prácticas que se están teniendo en el mundo a propósito de esto y hacerlo bien, apegarnos con certeza. Muchas gracias, gobernador. Usted me preguntaba sobre… Correcto. Aquí, y esto tomémoslo en cuenta no solo para esta situación, sino para cualquier situación futura, es común que la palabra emergencia se use de manera genérica para referirse a algo que le preocupa a una persona o a un grupo social. Pero no debemos confundir el uso libre de esta palabra, por supuesto cada quien es libre de usarla, de su connotación, de su significado técnico y jurídico. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cualquiera puede sentir simpatía por un fenómeno que ocurre en la sociedad, y estoy seguro que el ingeniero Romo tiene una preocupación muy importante sobre el buen curso de nuestra patria, y por eso él externa esto quizá más desde el sentimiento que desde un significado técnico como el que estoy diciendo. La única entidad, de hecho, que tiene facultades legales que emanan de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos para decretar un estado de emergencia sanitaria no es ni siquiera la Secretaría de Salud, es el Consejo de Salubridad General, que claramente está definido en la Ley General de Salud como una autoridad sanitaria, la única autoridad sanitaria colegiada, es decir, grupal. ¿Y quién preside el Consejo de Salubridad General? El presidente de la República. Entonces, es la única instancia facultada para decretar o declarar formalmente una emergencia sanitaria, nadie más. Ahora, ¿quién podría proponerle al Consejo considerar y analizar una situación potencialmente de emergencia? La Secretaría de Salud, concretamente el señor secretario. Todo lo demás debemos considerarlo como una manifestación de interés en el bienestar de la sociedad y una inquietud sobre la buena marcha del país en todos sus aspectos, ¿verdad? Ahora, coincido plenamente con el ingeniero Romo, la burocracia, la lentitud de trámites no nos ayudan y siempre hay que tener celeridad. Ahora, no quiere decir
que celeridad nos deba llevar a tomar decisiones atropelladas o no fundamentadas en la materia técnica para la que la Secretaría de Salud es no solo competente, sino tiene atribuciones específicas. Jaime Hernández, perdón. Adelante. La última pregunta, efectivamente, hay toda una coordinación con el área de promoción de la salud, el área de comunicación social misma de la Secretaría de Salud. De hecho, el día de hoy en la mañana tuvimos una reunión en donde se integró un equipo de vocería, diferentes expertos en diferentes materias para diferentes campos o áreas de acción, en donde se está reforzando todo el esquema de comunicación social y comunicación de riesgos que va a estar dirigida a la población. Así también uno de los acuerdos que se tomó en la reunión del CONAGO fue que los estados van a nombrar voceros para que cada uno de los 32 estados pueda también tener una persona identificada a través de la cual puedan estar compartiendo información oficial, información de carácter técnico, informando a la población. Específicamente en el tema que acabamos de presentar, que tiene que ver, por ejemplo, con las actividades en escenario 1, por ejemplo, destacamos que estamos ya en coordinación desde hace algunas semanas con la Secretaría de Educación Pública para que a través de ello se difunda lo que se ha definido como el mensaje o el recado escolar, que en el hoy lo que lleva ese recado escolar a los alumnos y luego los alumnos a sus familias son principalmente las medidas de prevención que en el hoy pueden llevar a cabo, el lavado de manos, el saludo de etiqueta, el cuidarse cuando están enfermos, etcétera, etcétera, y difundir de esta manera toda esta información al interior del núcleo familiar a través de las escuelas, así como también la participación activa de la red de universidades promotoras de la salud. Entonces son diferentes esquemas de comunicación y difusión que va a haber una intensificación de estos mensajes, de esta información en este primer escenario, que es lo que tocaría, difundir mensajes, capacitar a la población, tratar de en su momento obtener una respuesta de una acción por parte de la población que genere en prevención de enfermedades. Gracias, doctora Lomía. Vámonos más rapidito para que nos alcance el tiempo. Jaime Hernández, el compañero, Itzel, la compañera y Araceli. Señor subsecretario, señor gobernador, señor director, buenas noches. Se ha dicho que en México hasta el día de hoy solo se han presentado contagios por importación y que no se cerrarán ni carreteras ni aeropuertos, que nosotros estamos de acuerdo en que se privilegie la coordinación y la neutralidad política por el bien del pueblo de México. En este sentido, consideramos importante tratar un punto que tiene que ver con el tema de turismo. Entonces, ¿cuál sería la orientación y mensaje a los turistas internos y a los turistas que deseen visitar a México a 12 días del puente vacacional por el natalicio de Benito Juárez y a casi un mes de las vacaciones de Semana Santa? ¿Qué mensaje tendría para los principales destinos de playas, como Baja California, Quintana Roo, entre otros, y principales destinos históricos y turísticos, Ciudad de México, el Estado de México, y puntos religiosos en el contexto del coronavirus? Muchas gracias, Jaime, por estos comentarios que nos ayudan a enfatizar la importancia de este esquema que representa las distintas escenarios. Escenario 1, importación; escenario 2, transmisión comunitaria; escenario 3, dispersión epidémica. Esta tablita a todas y todos y a la ciudadanía nos va a ayudar a concentrar nuestra atención en el resumen de las actividades. Desde luego, esta tablita es la síntesis de varios documentos técnicos al respecto. Hemos dicho, y lo retomo, nos tenemos que preparar para un periodo largo. No es una epidemia que se vaya a acabar pronto. Ahorita está en esta fase de pequeños casos que afortunadamente no han tenido transmisión en el país, de modo que son solo 5 casos importados, pero estamos considerando todos los escenarios. Lo deseable es lograr ganar tiempo. Lo explicábamos hace unos días. La importancia de estas medidas de mitigación es reducir la velocidad de transmisión y ganar tiempo. ¿En qué sentido ganar tiempo? Cuando haya casos
o más casos, que sí los va a haber, vamos a tener una proporción, ya hemos dicho cuál es alrededor del 10% de personas que pueden tener enfermedad más allá de leve y van a necesitar servicios de salud avanzados, posiblemente hospitalización. El riesgo es que si hay muchos al mismo tiempo, se saturen los hospitales. Ya mencionaba el gobernador sobre estos protocolos de reconversión hospitalaria, entonces es otra medida de mitigación que abre espacios adicionales en los hospitales simplemente por organizarlos mejor. Los estados ya han estado trabajando en sus protocolos de reconversión hospitalaria para expandir la capacidad, ¿sí? Ahora, a las medidas generales, que es otro de los componentes de la respuesta, hay una parte que se llama, de hecho técnicamente se llama así, manejo de concentraciones masivas. Y existe literatura científica y técnica extensa, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de distintas agencias internacionales de salud pública sobre el manejo del riesgo en concentraciones masivas. En la etapa que estamos ahorita, no corresponde restringir o suspender concentraciones masivas. Ahora, ¿cuáles son estas para la ciudadanía? Desde la misa dominical, la carrera, el maratón, los conciertos, los festivales, todas estas son concentraciones masivas. La concurrencia a sitios turísticos como playas y otros sitios de interés turístico. Y aquí hay que tomar en cuenta el fundamento del Reglamento Sanitario Internacional y por eso es que desde el 2005 se estipuló lo siguiente: toda medida de prevención y control en salud pública debe ser apropiada al riesgo, sin interferir, cuando esto sea posible, el tránsito de personas y el comercio internacional y por extensión el nacional, ¿sí? Casi de manera textual cité el Reglamento Sanitario Internacional, pero ese es su espíritu. Los múltiples estados, México tiene un litoral extensísimo, el propio secretario Mendoza Davis es el líder de Baja California Sur, un estado que vive del turismo en muy buena medida. Estamos conscientes que tenemos que proteger esa economía, tenemos que proteger a la población de México, tenemos que proteger a los propios visitantes extranjeros de la nacionalidad que sea, porque son todos ellos y ellas seres humanos, y también tenemos que proteger la economía mexicana. Entonces, hemos considerado todos esos elementos y menciono dos, ya para terminar mi respuesta a este punto. Estamos ahorita integrando un listado, ojalá que lo más completo posible, de distintos eventos de concentración masiva que ocurrirán a lo largo de todo 2020. Todo 2020, porque estamos preparándonos para todo el año. Y ese listado lo que nos va a permitir es identificar cuáles son unos eventos cuya masividad o el perfil de las personas que concurren, por ejemplo, no es lo mismo que vayan de la localidad a que vayan de todos los estados, a que vayan incluso internacionales, y eso hace o permite saber la magnitud del riesgo, la importancia en el riesgo epidémico de estos eventos, pero también la importancia económica de estos eventos y las consecuencias que podría tener en términos económicos y sociales el tener que llegar a suspenderlos. Entonces, ninguna intervención está descartada, pero eso se tiene que hacer de una manera cuidadosa y planeada. Y por último, algo que todavía es trabajo en progreso, hemos tenido una muy buena coordinación con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá, con quienes tenemos una larga historia de amistad entre los tres países, pero además de colaboración técnica en materia de prevención, preparación y seguridad en salud. Y estamos considerando justamente a lo largo de lo que resta de esta semana y la siguiente, distintos mecanismos de colaboración, de compartir información, ahora que se avecinan ciertas temporadas vacacionales, en particular la Semana Santa Mexicana y lo que en Estados Unidos y Canadá se conoce como la pausa de primavera, el Spring Break. Entonces, eso lo estamos trabajando, gobernador. Me da oportunidad esta pregunta de utilizar la otra cachucha que tengo yo, que soy coordinador de la Comisión de Turismo de CONAGO. Esa es mi chamba permanente, la presidencia es temporal, Jaime. Pero yo quisiera abundar, además de lo que dijo el subsecretario López-Gatell.
En este momento no existe ninguna restricción. ¿Qué le diría yo a los turistas? Y como gobernador de Baja California Sur, vengan. En México no pasa nada. Estamos en un momento en donde no van a correr ningún riesgo adicional. Visítenos, tenemos lugares maravillosos y vengan todos para acá. Más del 70% de los turistas que llegan a Baja California Sur llegan por vía aérea y llegan de otros países, mayormente de Estados Unidos y Canadá. Y esa es la circunstancia que hoy tenemos. Ahora, me quiero adelantar un poquito al tiempo, pues va a llegar el momento en que tengamos el virus aquí y lo tengamos en Canadá y lo tengamos en Estados Unidos y lo tengamos en Guatemala y lo tengamos en El Salvador, y las medidas que les van a recomendar sus autoridades a todos los ciudadanos de esos países van a ser las mismas. Los mismos cuidados que tenemos nosotros aquí, pues son los mismos cuidados que les están recomendando a los estadounidenses o a los canadienses. Entonces, ¿qué les diría yo? Vengan a México. Nada más que si traen tos, si tienen temperatura, si sienten el cuerpo cortado, o sea, pues no vengan, o sea, vayan a un médico y revísense. Pero lo mismo les diría a los que tienen que ir de aquí a otro lado, no caigan en pánico, porque van a tener el mismo riesgo de contraer el virus aquí que estando en otro lugar eventualmente. Entonces, ¿qué les diría? Pues lo mismo, no vayan si tienen temperatura, si tienen tos, si tienen algunos síntomas de gripa, y menos si han estado en algún lugar en donde el brote tiene mayor intensidad. Y si tienen que salir, pues disfrútenlo y tengan todos los cuidados que tendrían aquí en su casa si es que tienen que hacer ese viaje. Va a llegar el momento, hay que decirlo, yo creo que de verdad es necesario, en que tenemos que aprender a vivir con este virus y con la posibilidad real de contagiarnos. Una vez que conocemos, pues que no es, su nivel de letalidad no es tan grande y que hay maneras muy eficientes de poder limitar los riesgos de contagio. Entonces, que no cunde el pánico, pues, y ahorita menos, ¿no? Cuando todavía no comencemos a hacer grande algo que no es en México y que esperemos no se haga, por supuesto, grande. Gracias, gobernador. Entonces vámonos, el compañero, Itzel, la compañera, y Araceli, y creo que ahí le paramos para que dé tiempo de hablar de las otras dos temas. Por favor, compañero, compañera. Alejandro Arcos, Pleniunia. La situación nos ofrece una oportunidad para fortalecer el sistema de salud. ¿Qué medidas se están implementando para poder supervisar mejor cadena productiva de alimentos, restaurantes, ese tipo de entornos de los que no hemos hablado? Y si pudiera detallar en qué fases se irán fortaleciendo esas medidas. Y finalmente, si nos podría comentar respecto a la colaboración internacional que México tiene como autoridad dentro de la región. Con mucho gusto, gracias. Sobre lo primero, todo este elemento de la regulación sanitaria y la vigilancia sanitaria de los establecimientos, todos los establecimientos, es la materia de competencia de COFEPRIS, que está sectorizada a la Secretaría de Salud. COFEPRIS también funciona de manera federalizada porque hay 32 comisiones estatales o direcciones estatales de protección contra riesgos sanitarios, que son lo equivalente a COFEPRIS en los estados. Efectivamente, cada epidemia o cada fenómeno de salud pública es una oportunidad adicional para revisar la eficiencia del cumplimiento de los distintos protocolos y ocasionalmente también aprender de las experiencias para perfeccionar estos protocolos. Entonces, COFEPRIS está activamente, el doctor José Novelo es parte de todos estos comités y estamos trabajando en ese sentido. Respecto a lo internacional, parafraseando a nuestro querido presidente, no es por presumir, pero la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, nos ha reconocido a México como un país de alta competencia técnica. Hoy mismo en la reunión de CONAGO nos acompañó el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, el señor economista Cristian Morales Furiman, y lo dijo explícitamente en la reunión. México ha sido el sitio de entrenamiento de los países de Centroamérica y algunos del Caribe, en particular República Dominicana y Cuba, para la técnica de laboratorio, y recientemente, este lunes próximo pasado, también fue asiento de un taller de entrenamiento en varias enfermedades epidémicas. Entonces, la colaboración internacional es importante y nos lleva a ejercer responsabilidad precisamente en todos los aspectos. Un apego a los protocolos técnicos que tienen reconocimiento internacional, una coordinación apropiada de la respuesta, transparencia, absoluta transparencia en la información, y también en la subregión de América del Norte tenemos toda una historia de colaboración en seguridad en salud que nos ha permitido tener los mecanismos
que nos llevan a ser un país creíble en capacidad de respuesta, en intercambio de información y en coordinación en la subregión. Gracias. Itzel, por favor, la compañera Araceli, y ahí terminamos con coronavirus. Quiero preguntarle, por favor, hoy se registró la muerte de un hombre en California, de un adulto mayor por coronavirus. Esta persona viajó en un crucero que al parecer venía también a México. En California declararon estado de emergencia. Quiero preguntar si habrá algún plan especial para la frontera, sobre todo frontera norte con Estados Unidos. Este crucero tenía planeada una escala en Ensenada, que anuncian también que al parecer ya no se va a llevar a cabo. Ya no se va a llevar a cabo porque México no lo permitió. ¿Se está tomando algún plan específico? ¿Hay algún riesgo, sobre todo para los estados del norte? Por favor. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos comenta sobre esto y en general sobre el tema de cruceros y por supuesto el gobernador que también tiene experiencia en la materia. Gracias. Tendríamos que verificar la información porque de manera oficial no hemos sido notificados de este crucero en particular. Tenemos sí identificados algunos otros cruceros que bajo el Servicio de Sanidad Internacional sabemos fechas y días en los que van a en su momento pasar por México, pero lo importante aquí es más que enfocarnos a un crucero en específico, es que precisamente el Servicio de Sanidad Internacional lleva a cabo los protocolos correspondientes para prevenir normalmente la introducción de una enfermedad con potencial epidémico al país o de una enfermedad que no circule en el país. Este mismo protocolo de sanidad internacional fue precisamente el que actuó en la pasada semana cuando tuvimos este crucero que venía para Cozumel, que también había tenido problemas en otros países para fondear y que finalmente lo hizo en nuestro país, específicamente en Cozumel. Se llevó a cabo el protocolo de sanidad internacional, se hizo la revisión correspondiente, se tomaron las muestras, se confirmó que los pasajeros lo que tenían era influenza y finalmente bajo ese contexto los pasajeros desembarcaron y no hubo ningún problema. Entonces, para este o para cualquier otro crucero que pudiera llegar, se aplica el mismo protocolo, se realizan las mismas actividades y si no se identifica ningún riesgo para el país, entonces los pasajeros son bienvenidos a México. Solo agregar de manera breve que así como el tema de cruceros pues ha sido muy socorrido, muy llamado en relación al coronavirus, hay que reconocer que ahí mismo, en esa circunstancia en donde pueden ir miles de personas moviéndose de manera conjunta por una ruta preestablecida, hay una fortaleza y la fortaleza es que todos los cruceros tienen un servicio médico a bordo por la propia naturaleza del servicio que brindan y no hay pasajero que se sienta mal, así sea de un mareo, que no acuda a pedir aunque sea una pastilla para el mareo, pues cuanti más un tema de alguna sensación mayor. Entonces, la fortaleza está en que todos estos médicos deben de estar capacitados, se les están dando ya, como lo decía el doctor, bitácoras muy objetivas de seguimiento y lo que tenemos que hacer nosotros como autoridades, y hablo como Baja California Sur, un estado que ahorita estamos en una plena temporada de llegada de cruceros y los recibimos por cientos, recibimos más o menos 500,000 de cruceristas al año. Pues lo que tenemos que hacer es abordar a las autoridades sanitarias que vienen en el crucero y médicas, revisar sus bitácoras y si no tienen ningún elemento que llame la atención, pues adelante, pueden realizar sus actividades. Ahora, si lo tienen, pues se tendrán que, de acuerdo con la información que se tenga, que tomar las medidas que resulten pertinentes para este caso. Pero hay una fortaleza ahí, incluso hay un gran espacio de oportunidad dentro de los cruceros, que los pasajeros, los pacientes, los pasajeros que se vuelven pacientes reportan de inmediato a los servicios médicos y que todos los cruceros tienen servicios médicos capacitados para poder detectar estos focos de control para poder determinar un caso sospechoso. Gracias, gobernador. No, en este momento no hay ninguna alerta relacionada con cruceros. Me anuncia que nos quedan 3 minutos, entonces vamos a dar las últimas 2, o Araceli ya declinó, Araceli, y nos vamos a Pemex y Sarampión. Por favor, Araceli de Canal 11. Gracias, secretario. Preguntarle subsecretario, preguntarle si
notificó la dependencia que hay 480 personas profesionales capacitadas para el coronavirus. Me gustaría saber el perfil de estas personas y si también se contempla que estén como médicos de primer contacto y sobre todo en este tipo, por ejemplo, en los cruceros, si hay alguien que sepa identificar perfectamente a un paciente con coronavirus. También preguntarle si los estados, los 29 estados van a hacer pruebas, ¿quién va a continuar con la rectoría de este reporte? O sea, ¿va a seguir siendo la Secretaría de Salud? Porque hemos visto durante toda esta contingencia que las secretarías estatales emiten avisos. Estos van a ser recogidos por la dependencia y a su vez se van a notificar a las 7 de la noche en este reporte diario. Y para el gobernador, si me puede especificar cuáles son, me imagino que sí los hicieron, cuáles son a corto plazo las medidas que van a tomar los representantes estatales, lo que se llevan de tarea a casa a corto plazo. Gracias. Gracias, Araceli. Comentaré de manera muy puntual. Quítense la idea de que hay un número selecto de personas que se pueden dedicar al coronavirus. Todo el Sistema Nacional de Salud, es decir, todo el personal, todas las instalaciones se pueden dedicar al coronavirus. Y lo que es relevante es que todas y todos estén entrenados y entrenadas, tanto el personal médico propiamente dicho como las enfermeras y todos los profesionales de la salud. Ya llevamos varios ciclos de entrenamiento con talleres que se han hecho en forma presencial y en forma remota a través de los institutos nacionales de salud, tanto los hospitales pediátricos, los 2 institutos pediátricos, como en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El modelo de este entrenamiento es capacitar a los capacitadores, porque eso expande, multiplica exponencialmente la señal de capacitación. También el Instituto Mexicano del Seguro Social está terminando de la producción de un curso en línea que pondremos para todas y todos los profesionales de la salud. Entonces, no hay tal de que hay un comando específico dedicado al coronavirus. Esto va a ser un fenómeno potencialmente generalizado y todo el mundo debe estar entrenado. Lo del barco ya lo explicó el gobernador. Y mejor le doy la palabra para la segunda cosa y nos queda 1 minuto para los otros 2 temas. ¿La dependencia va a seguir haciendo el reporte de...? Sí, el INDRE es la instancia rectora de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. Como señaló el gobernador, ahorita tenemos ya 22 de los 31 estados a los que se le ha liberado el diagnóstico. Esto quiere decir que ya directamente el diagnóstico que den es un diagnóstico que se toma. De todos modos, el INDRE no pierde la rectoría y hace el control de calidad. Respecto a la comunicación, este será el foro de comunicación oficial de la nación, pero eso no quita que los y las gobernadores, que son autoridades estatales de estados libres y soberanos, pueden declarar lo que corresponde. En tiempos antiguos, cuando existía el oscurantismo en salud, había mucha censura. Aquí hay total transparencia, de modo que no hay ningún riesgo en que las autoridades estatales declaren en el momento que lo juzguen pertinente y de todos modos la información agregada nacional se expresará aquí. Ya me dicen que se va a cortar la transmisión. Sí. Adelante, si quiere, ¿por qué no le sigues con las otras? ¿Sí? Bueno, sí, mejor le seguimos con las otras. En concreto, vamos a irnos con Pemex. El presidente instruyó informar sobre Pemex. Lo que les puedo decir en este momento, y les voy a explicar por qué solo eso voy a decir, es que esta es una situación que Pemex emitirá un comunicado de prensa en cuanto termine esta sesión, eso fue el acuerdo. Existen 52 derechohabientes que están bajo seguimiento médico. Este es un evento en el que un medicamento contaminado, no caduco, no confundir caduco con contaminado, un medicamento contaminado potencialmente causó un daño por infección a 52 pacientes que hasta el momento han sido reconocidos. Como ya se supo, hubo lamentablemente 2 decesos, 2 muertes, y esto está en una investigación sanitaria, epidemiológica, médica y próximamente, muy posiblemente, de carácter pericial. Y aquí está la explicación por la que no se pueden dar más detalles, porque esto está en un proceso deliberativo en todos estos niveles. Entonces, esto es lo que hay y se va a emitir un boletín de prensa. Ya no hay tiempo para más preguntas. Lo otro, sarampión.
Tenemos un caso de sarampión que fue publicado ayer en la página de la Dirección General de Epidemiología en una niña de 8 años que no tenía antecedente de esquema completo de vacunación. Estamos ya investigando de dónde vino la infección y encontramos ya 2 casos confirmados que uno de ellos es familiar de la niña y pudo haber causado el contagio. Esto lo vamos a estar informando conforme progrese la investigación epidemiológica y lo van a saber en tiempo literalmente real. Vacunas. Como expliqué en la conferencia mañanera de ayer, en el Pulso de la Salud, las vacunas ya fueron liberadas, ya están en los estados, ya se están poniendo y todos los estados tienen la vacuna sarampión, rubiola, parotiditis y sarampión, rubiola. ¿Cuántos muertos hay realmente por la situación en Pemex? Eso es mentira. 2, como ya le dije. Eso no es cierto. Bueno. Doctor, ¿y el proveedor? ¿Quién es el proveedor? No podemos dar más información, ya expliqué las razones. Que era pizza. Como ya dije, esto está en un proceso de investigación y yo cometería, 1, una irresponsabilidad y 2, violaría la ley si vulnero el debido proceso y lo que corresponde a una investigación de nuestra naturaleza. No hay más, hay 2 nada más muertos. Es la información que existe hasta ahorita sobre la situación, son 52 personas afectadas y ha habido 2 muertes. Todo lo demás es especulativo y Pemex estará informando conforme se dé la situación sin vulnerar el proceso de investigación que está en curso en todos los aspectos que he señalado. Gracias.